Hola ciudadanos del cielo, bienvenidos nuevamente a mi canal de Hablando la Verdad en Amor. Gracias a cada uno de ustedes por seguirme en las redes sociales. Hoy hablaremos de un tema bastante interesante y es saber si todos los humanos somos hijos de Dios o no. ¿Ustedes qué creen? Miremos qué nos dice la Biblia. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, le obedecieron al enemigo haciendo lo incorrecto, inmediatamente el dominio de la tierra fue reclamado por Satanás. Por eso Satanás gobierna la tierra desde entonces. Desde ahí, este mundo sería el último campo de batalla entre el bien y el mal. ¿Y por qué digo que el último campo de batalla? Porque ya había existido una primera guerra en los cielos, donde Lucifer y una tercera parte de los ángeles fueron expulsados del cielo. Ya les hablaré en otro video más detalladamente de qué fue lo que sucedió en esa primera guerra en los cielos. Y ustedes también háganmelo saber en sus comentarios. Sigamos. Entonces, al existir una batalla entre el bien y el mal, el corazón de cada hombre y mujer sería el premio. O sea, quienes aman o son de Dios y quienes aman o son de Satanás. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía que había una sola forma de poder salvar al hombre y creó un plan perfecto desde su corazón, el cual implicaría un enorme sacrificio, pero por amor a nosotros lo ejecutó. Entonces, así comienza todo, presten atención. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 18 dice: así como por el delito de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno solo vino a todos los hombres la justificación que da vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fuimos constituidos pecadores, o dice más bien fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Eso está en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 19. Ahora miremos esta gloriosa acción de Dios. La ley vino para que abundase el conocimiento del pecado, y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero ¿cómo así? ¿Acaso es la ley pecado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pero por medio de la ley abunda el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque cuando el pecado entró en nosotros, entró en la humanidad por medio de la desobediencia de Adán, entró una cosa llamada concupiscencia, la cual nos hace sentir deseos no gratos a Dios, o sea, tendencia a pecar, nos hace sentir impulsos no agradables a Dios. Ese es el pecado original que entró en nosotros. Por eso cuando el mandamiento dice, no codiciarás, inmediatamente el ser humano dice, pero ¿por qué? Yo quiero mirar, ¿por qué me está diciendo que no codiciarás? O sea, está esa malicia latente en mí, o sea, ese es el pecado original que entró en nosotros. Por eso cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se abrieron sus ojos, inmediatamente conocieron el mal y se dieron cuenta que estaban desnudos. Ese es el pecado original que entró en nosotros. Entonces, al existir la ley, produce en nosotros todo deseo codicioso, porque ya está el pecado original en nosotros. Por eso dice Pablo, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, sino que el pecado, para que fuera reconocido como pecado, por medio de lo que es bueno, la ley, me causó la muerte para que por el mandamiento se viera la malignidad del pecado. Por eso, o por tanto, sobreabunda en nosotros la gracia. Entonces, así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna por medio de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, para no confundirlos, el diablo llegó y dijo, yo les doy el pecado por medio de la desobediencia de Adán, por tanto, ustedes tendrán la muerte eterna y nunca podrán estar cerca de Dios, porque el que tiene el pecado, el que es pecador, pues no puede estar con Dios. Pero Dios, al ver toda esta loquera, todo lo que estaba sucediendo con nosotros, dijo, no, yo les voy a dar la gracia, que es un regalo
inmerecido para nuestra salvación. Dijo, yo les voy a dar la gracia por medio de la justicia de mi Hijo Jesucristo, por tanto tendrán la vida eterna y serán mis hijos. ¿Sí me hago entender? Sigamos. Por tanto, Jesús vino al mundo a entregar su vida por nosotros. Fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Eso está en el libro de Romanos capítulo 4, versículo 25. ¿Qué quiere decir esto? Jesús, por medio de la gracia, nos salvó de la muerte eterna, nos dio vida juntamente con Él. Por medio de Él nuestros pecados fueron perdonados. Por medio de Él ya no somos esclavos del pecado, sino hijos de Dios. Somos justificados por medio de Jesucristo. Estamos muertos al pecado. Ya el pecado no gobierna en nosotros porque estamos muertos al pecado. Vivimos en la gracia, que es un favor o un regalo inmerecido para nuestra salvación. Ahora vivimos para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ojo, todo esto aplica para las personas que creen en Él, que creen en Jesús por medio de la fe. Por eso la palabra dice, si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificados y con la boca se confiesa para salvación. Eso está en el libro de Romanos capítulo 10 y versículo 9 y 10. En otra parte de la Biblia Jesús dice, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Por eso yo siempre les he dicho, mire, órenle a Dios, a Jesús. Pídanle con fe a Él, crean en Él, coloquen todas sus cargas, sus miedos, sus temores, sus angustias en Él. Él es nuestro único Salvador, Él es nuestra ayuda, además es nuestro abogado. Si ustedes no lo saben, Dios Padre es el juez. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado y Satanás es el que nos acusa todo el tiempo frente a Dios. Busquemos a Jesús, no le quitemos la gloria y la honra a Dios, creyendo, colocando en nuestra fe, nuestra esperanza en imágenes, en santos, orándole a la Virgen. Yo ya les explicaba en un video anterior. Por favor, no se pongan maldiciones en su vida, no se quiten las bendiciones que ya Dios Padre nos dio a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, confiar en Él ciegamente, confiar en Él y esperar en Él y verá cómo tu vida te cambia. Sigamos. Ahora, eso de creer en Jesús y tener fe en Él no es solamente de dientes para afuera. Y perdóname que se lo diga de esa manera, pero te lo digo con todo el amor y el cariño que les tengo. Tenemos que mostrar, o sea, en otras palabras, dar frutos de que sí somos de Jesús, de que creemos en Él y que vivimos con Él. ¿Y cómo lo hacemos? Muriendo al pecado y viviendo para Dios. Para no enredarlos, presten atención a lo siguiente. La muerte que Cristo murió fue una muerte al pecado, una vez y para siempre. Pero la vida que Él vive, la vive para Dios. Lo mismo nosotros. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ciudadanos del cielo, tenemos que aclarar lo siguiente. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea que yo puedo pecar porque estoy muerta al pecado. De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, y pilas con esto, porque aquí es donde la gente está confundida y malinterpretando la palabra de Dios. Por eso este video no se puede acabar hasta que esto no quede bien claro. ¿Qué dice la palabra? Lo voy a leer muy detenidamente, lo que dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice: pero ahora, libres del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos que tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Y mire esto otro que encontré. Por consiguiente, no reine el pecado en nosotros para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcamos nuestros miembros como armas al servicio del pecado, sino ofreceos
a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, o sea, como quienes han vuelto del pecado a la gracia. Eso está en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 13. Y dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si yo ya morí al pecado, ¿cómo puedo estar yo todavía viviendo en el pecado si yo ya morí al pecado? No tiene lógica que si yo muero al pecado, sigo viviendo en él. Ya no le servimos al pecado, escuchen bien, sino ni nos ofrecemos a las impurezas y a las inequidades, sino que le servimos a la justicia que conduce a la santidad. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 19. Por eso yo les decía en un video anterior, debemos de vivir en santidad, debemos de llevar frutos a Dios, viviendo una vida íntegra, viviendo en plenitud de integridad, haciendo una limpieza profunda de nuestras vidas, con el fin de que llevemos frutos del Espíritu Santo a Dios. Ahora, la otra pregunta es, ¿anulamos la ley por la fe? ¿Será que sí? ¿Anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, vuelve y dice el apóstol Pablo. Los mandamientos de Dios se cumplen porque la persona o el ser humano ha hecho a Dios su Dios y por amor y obediencia los cumple. Esto trae a su vez bendición si se cumplen, viviendo una vida recta y plena, y maldición si no se cumple. En otras palabras, la bendición es una consecuencia espiritual de la obediencia. Escuchen y apréndanselo. La bendición es una consecuencia espiritual de la obediencia. Y ahora, otra cosa que también debemos tener claro y es que Jesucristo es el nuevo pacto de Dios con los hombres, con nosotros. Y Jesús confirmó los 10 mandamientos como los mandamientos que han de guardarse para siempre y por siempre. Hay una gran diferencia entre cumplir los mandamientos porque así me lo enseñaron, porque así lo leí, porque así lo he visto, a cumplirlos por convicción propia y amor a Dios. Y Dios conoce muy bien esta diferencia, porque Él conoce perfectamente y Él escudriña el corazón de cada persona. Ciudadanos del cielo, por eso cuando decimos que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador es eso, o sea, es morir al pecado, el cual es aborrecer toda injusticia, iniquidad, es aborrecer por completo todo lo que el diablo, Satanás y la carne nos ofrecen, como la falta de perdón, el resentimiento en nuestro corazón, la idolatría, las hechicerías, adoración a otros dioses ajenos, extraños a nuestro Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, las iras, los celos, las contiendas, las borracheras, los malos deseos, la idolatría que también hace parte, la avaricia que también hace parte de la idolatría, la fornicación, el adulterio, es morir a todo eso. Cuando usted dice yo recibo a Jesús en mi corazón, usted está confesando y está aceptando que usted ya murió al pecado y que ahora vive para Dios y que ahora usted aborrece todo aquello que es del enemigo, que es del mundo. Porque acuérdense que yo les hablaba que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Pero cuando vivimos con Jesús, nos convertimos en nuevas criaturas. Tenemos la mente de Cristo y somos sellados con el poder del Espíritu Santo. Nos deleitamos en la ley de Dios. Amamos vivir en ella, pensar en ella. Amamos cantarle a Dios. Nuestra vida se convierte completamente en algo tan agradable, donde ya no nos complacemos en hacer el mal, sino que todo lo contrario, nos complacemos en hacer el bien. Y como seres humanos, por supuesto que también llegan tentaciones porque todavía vivimos bajo este cuerpo de corrupción. Entonces llegan las tentaciones, si alguien te hizo daño, si alguien habló mal de ti,
tantas cosas que nos suceden y empieza la carne a decirle, te vas a dejar, no te vas a vengar, ahí la tienes, háganle algo. Pero inmediatamente el Espíritu Santo que ya habita en nosotros es mucho más fuerte y nos recuerda que ahora vivimos y llevamos frutos para Dios. Y por más que de pronto queramos inclinarnos a hacer el mal, no podemos, porque es mucho más fuerte lo que nos domina y nos enseña que solo con el amor de Dios y solo andando en justicia y en integridad tú tienes la victoria. No tienes por qué dudar. Si tú estás con Dios, si tú tienes tu corazón íntegro delante de Él, si tú confías en Jesús, tu victoria es segura. Por más que el enemigo quiera hacerte daño, no va a poder. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne. Pero los que vivimos en el Espíritu pensamos en los deseos del Espíritu. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Todo el que se deja guiar por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y ahí estamos respondiendo al título de este video. ¿Somos todos los humanos hijos de Dios? Solamente los que se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Los que aman la justicia y aborrecen la iniquidad, la venganza, el dolor. Los que amamos la justicia de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora, si en algo fallamos, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Recuerden que Dios Padre es nuestro juez. Como seres humanos podemos cometer errores, pero inmediatamente debemos ofrecer perdón de corazón, llamar a nuestro abogado, tener un arrepentimiento de corazón y volver nuevamente a la obediencia. Mira este versículo tan hermoso que encontré en el libro, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todos los que han nacido de Dios no siguen pecando, porque el Hijo de Dios lo guarda, o sea, porque Jesús lo guarda y el maligno no lo toca. Abba, Padre, mira tan hermosas las promesas de Dios. Si tú vives con Dios en tu corazón, si tú solamente esperas en Él, tú no tienes que hacer absolutamente nada, simplemente creer, orar y creer, pero también que se vea tu vida, cómo caminas delante de Dios, cómo las demás personas te ven a ti, porque sabemos que hay muchos lobos vestidos de ovejas y esos abundan por todos lados y creemos, no, Él es santo, pero solamente lo conoce Dios, porque Dios es el único que escudriña el corazón de los seres humanos. Guardémonos de eso, vivamos siempre en integridad delante de Dios, que es el único que lo ve todo. Ciudadanos del cielo, ya para terminar, ahora que entendimos lo que nos enseña la palabra de Dios, sabemos qué camino elegir, pero si no elegimos a Jesús, por omisión estamos eligiendo a Satanás. Vivir con la mente de Cristo y vivir siendo guiados por el Espíritu Santo es una de las cosas más hermosas que el ser humano puede experimentar, y se siente una seguridad y una tranquilidad que yo te decía también en otro video, nadie te la quita. Hagamos oración. Amado Jesús, te aceptamos y creemos que eres nuestro Señor y Salvador. Confesamos que somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenemos la mente de Cristo. Somos guiados por tu Santo Espíritu y llevamos frutos a Dios que nos conducen a la santidad para la vida eterna y redención de nuestro cuerpo. Amén. Gracias, ciudadanos del cielo, por escuchar mis videos. Espero que sea de mucha bendición para todos ustedes, que sean guiados por el Espíritu Santo, que tengan ese poder que solamente viene de Dios con la mente de Cristo. Si ustedes ponen sus cosas en las manos de Dios, nunca serán fracasados. O sea, siempre tendrán la victoria. El enemigo te puede tirar muchos dardos, te puede llenar la cabeza de mentiras, porque acuérdense que el enemigo es el padre de la mentira, y él te puede llenar tu cabeza de muchas cosas, de mentiras que te quitan la tranquilidad.
Pero mire la diferencia cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú andas con Dios, cuando tú le pones tu confianza a Dios, entra en ti una cosa que se llama discernimiento. Eso solamente lo da Dios. Y tú te das cuenta qué es verdad y qué es mentiras. Tú sabes cuando te dicen, cuando algo es confuso, cuando algo no es claro, cuando algo es mentira. Y sabes que viene de Satanás para quitarte la tranquilidad. Y Él hace lo posible para que tú no le des la gloria, la honra y el honor a Dios nuestro Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ciudadanos del cielo, esto es todo. Bendiciones y hasta un próximo video. El Señor los bendiga. Chao, chao.